mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 18 de abril del año 2023. La verdad es que es imposible, aun cuando hay temas importantes, eludir esto que ha sucedido con las declaraciones del presidente de la República, el bulto López Obrador, relacionadas con esta denuncia y comienzo de una búsqueda o la captura de lo que se ha dado en llamar los chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán, uno de ellos en prisión en un proceso de extradición o en un proceso con fines de extradición, y los tres medios hermanos de él están vamos a decir, escondidos, por decirlo de alguna manera. La DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han dado a conocer los resultados de una investigación que les llevó alrededor de más o menos 9 o 10 años. En esa investigación, la DEA logró infiltrar a los niveles más altos de la organización criminal de los Chapitos. Incluso, uno de los infiltrados logró ganarse la confianza de una ciudadana guatemalteca que era la que hacía las negociaciones y adquisiciones de precursores químicos y otros productos necesarios para la elaboración del fentanilo a empresas chinas. La capturaron en Guatemala y también a un ciudadano mexicano con ella, y se han lanzado pues los nombres de 25 personas en total y un número importante de empresas de la República Popular China, y no se diga de Guatemala y de México. También hay involucrado un ciudadano de los Estados Unidos que le vendía armas al grupo criminal de los Chapitos. Cuando se hace pública esta información o estos datos recabados por la DEA en una investigación de largo plazo, se da un día después o al otro día que una delegación de muy alto nivel, dicen los clásicos, se presentó en Estados Unidos, y su contraparte era, en el mejor de los casos, encabezada por un funcionario de tercer nivel. Y ahí, según he escuchado algunos comentarios y he preguntado a alguien que conoce los entretelones de esos ambientes, y dice que fueron prácticamente regañados. Les dieron elementos que probaban fehaciente e indubitablemente que la elaboración del fentanilo se daba en México y que había toda una organización, toda una estructura que venía desde la República Popular China, pasando por Guatemala, introduciendo tanto precursores químicos como otros elementos que llegaban a Culiacán, en Sinaloa, donde se elaboraban y se troquelaban para hacer las pastillas en laboratorios equipados con la última tecnología, y de ahí se llevaban a los Estados Unidos. Con esos elementos se echó abajo la posición reiterada del presidente de la República y el ridículo que hizo la secretaria de Seguridad Ciudadana, que iba disfrazada de enfermera, con como dije ya, que le quedaba grande el saco de su vestimenta, una cosa lamentable, el aspecto de un funcionario de alto nivel de México. Y el presidente, en vez de ordenar a su director de comunicación o de prensa, de decirle, oye, dile que nadie pregunte sobre ese tema, o que si preguntan, la respuesta va a ser muy sencilla. No se puede comentar esto porque es un asunto de seguridad nacional, estamos conversando con el gobierno norteamericano
para coadyuvar y tratar de detener a las personas involucradas en esta serie de crímenes y cosas así, y punto. Pero no, el presidente se envuelve en la bandera nacional y cual niño héroe se lanza al precipicio diciendo una serie de tonterías que lo dejaron a él en lo personal muy mal parado y en un ridículo completo al gobierno de la República. Con las declaraciones y los adjetivos utilizados del presidente y también con los sustantivos. Es una intromisión, es espionaje, no pueden hacer eso, nos tienen que avisar, y una bola de tonterías propias de alguien que no vive en este mundo, que piensa que está en los años 60 o 70, cuando el mundo era otro y México también era otro. Hoy México es una economía abierta, incorporada a la globalidad, y por ese simple hecho, se entienda y acepte o no, México tiene compromisos a veces explícitos, pero algunas veces, no pocas, implícitos, de colaboración en el combate al crimen organizado y a las amenazas terroristas. Sin embargo, el presidente piensa que México es una isla y que puede decirles a los Estados Unidos, aquí no entran agentes, como si pudiera evitar que un civil, al servicio de una organización de inteligencia, se infiltrare en un organismo delictivo. Si no estaba dispuesto a decir, qué bueno que se ha descubierto esto, esto y esto, no lo haga. Por imagen, porque él se siente antiimperialista, etcétera, antinorteamericano, pero tampoco caiga en la condena que raya en la estupidez más grande que un jefe de Estado latinoamericano podría llevar a cabo. El presidente ha cruzado una línea roja que es imposible ya que dé marcha atrás. Algo se ha roto ya. Si antes estaba encubierto, hoy está abiertamente expuesto a la sociedad y a la sociedad en Estados Unidos, a la sociedad mexicana y a la sociedad estadounidense. México difícilmente va a poder salir de este embrollo si no es reconociendo de facto que no estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales no solo afectan de alguna manera a los Estados Unidos, con las 100, 115, 120 mil muertes por sobredosis o por el daño de esta nueva droga, pero afecta a México por la pérdida de control del Estado mexicano en vastas regiones del país y por la complicidad de facto e impunidad total que se ha otorgado a estos grupos criminales. Ya es insostenible esa disque estrategia de abrazos no balazos. Ya debe estar ya en el cuarto de los tilichis, en el cuarto de los trebejos. Por más que se esfuerce el presidente en darle validez todavía a eso, el ridículo será mayor. No queda más que el combate frontal a esos grupos delictivos con toda la fuerza del Estado mexicano. No hay otra vía ni hay otra salida. Pero el presidente rechaza esa opción que es la única dable para el Estado mexicano y prefiere enrollarse en su propia riata, en su propia cuerda, alegando cosas que la injerencia, que el espionaje, cosas absurdas, en una etapa donde los países tienen una interdependencia total. ¿Qué les está queriendo decir a los norteamericanos? No se metan porque si bien esos son criminales, pero son nuestros criminales, como diría aquel famoso secretario de Estado, refiriéndose, creo que no me acuerdo si fue a Tacho Somoza, diciendo, sí, es un hijo de la tal, pero es nuestro hijo de la tal. El presidente se equivoca rotundamente y, viviendo ya en otra galaxia,
en otra realidad, no se da cuenta que para de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Pienso, es mi opinión personal, que los Estados Unidos ya no le dejarán pasar una sola, ni en energía, ni en cuestión del maíz transgénico y otros organismos genéticamente modificados, como es el caso del maíz amarillo, del glifosato, etc. Es decir, ya aquí no va a haber tregua y en esta pelea desigual somos la parte débil. ¿Qué va a hacer el presidente y los suyos, ese grupo de serviles que no se atreven a decirle, presidente, está equivocado, no ese es el camino? ¿Qué va a hacer el presidente? Repito la pregunta. Radicalizarse, no tiene otra opción. Y va a ser mucho más peligrosa esa conducta porque nada le sale. Ya empezó la discusión en la Suprema Corte, en el Pleno, de algunos aspectos relacionados con la cuestión de la incorporación de la Guardia Nacional a la defensa, a la Secretaría de la Defensa. ¿Qué va a pasar? La votación creo que será más tarde y el proceso seguirá su curso y esperaremos, al menos así pienso que va a suceder, que el Pleno de la Suprema Corte, espero no estar equivocado, reunirá los 8 votos necesarios para declarar inconstitucional esa intención del presidente. Y posiblemente continúe después la inconstitucionalidad del hoy triste y famoso, por desgracia, Plan B. Esto llevará al presidente, repito, a radicalizarse y a tomar medidas cada vez más absurdas, propias de aquel que ha perdido la razón desde ese púlpito de las mañaneras, que no el atril de un jefe de Estado. Negros nubarrones se ven en el horizonte, y más cuando estamos ante una elección como la del Estado de México, y ya encima todos los procesos electorales del año 2024. Como diría el clásico, agarremos piedras porque esto se va a complicar. Muchas gracias y nos vemos mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.